65 para adelante. Aunque hay demencias que aparecen en poblaciones más jóvenes, generalmente por frecuencia aparecen de los 65 para adelante. Y hay una prevalencia de más del 20%, o aproximadamente 20%, en poblaciones mayores de 80 años. Tercer problema de salud de los adultos mayores. Repercusión importante en la calidad de vida de la persona, y no solamente de la persona, del entorno social, familiar, laboral, todo lo demás. Demencia más frecuente, ahí tenemos una división de cómo se clasifica la demencia. La demencia más frecuente es la enfermedad de... ¿Cuál? La enfermedad de Alzheimer. Muy bien. Hay diferentes maneras de clasificar demencia. Puede ser fisiopatológicamente, puede ser con las manifestaciones clínicas. Y dentro de la fisiopatología se da a nivel de población o genética. O alteraciones de proteínas, pueden ser por priones, por acumulación de proteínas anómalas como la proteína beta amiloide, como la alteración de la proteína tau, entre otros, ¿ya? Como pueden ver acá, los cuadros de demencia. Sobre todo cuando hablan de proteína tau y alteraciones o acumulación de placas o proteínas beta amiloides, se habla de enfermedad de Alzheimer. Para clasificar el tipo de demencia sobre leve, moderada o severa se usan varias escalas y para eso, o varios test. Dentro de ellos tenemos el Mini-Mental Test. Dentro del Mini-Mental Test evalúa varias esferas. ¿Ya? Es un cuadro con preguntas que te da cierto puntaje. El máximo puntaje es 30. ¿Ya? Se vuelve patológico cuando es menos de 24. Entre 27 a 30 se podría hablar de normalidad. Entre 24 a 27 dentro de lo que es deterioro cognitivo leve. ¿Ya? Menos de 24 es patológico. Se habla de demencia leve cuando hay entre 19 a 23, moderado de 14 a 18 y severo menos de 14. ¿Qué evalúa este score o este test? Evalúa memoria, orientación, lenguaje, escritura, lectura, cálculo, praxis, todo lo que habíamos dicho que se altera en un paciente con demencia, ¿no? Recuerden, demencia, alteraciones de las funciones superiores, memoria, orientación, lenguaje. Y este test te mide esto, ¿ya? Normalmente todos ustedes deberían tener un test normal, una puntuación máxima de 30 puntos, espero yo. Pero si no, todo lo patológico menos de 24, ¿sí? Otra manera de clasificar demencias es por la ubicación, donde es la zona afectada del parénquima cerebral. Las demencias pueden estar afectando a nivel cortical, subcortical o a nivel axial. Cuando hablamos de cortical, hablamos de la corteza frontal, parietal, temporal y parte del hipocampo, lo que ustedes recuerdan en anatomía y fisiología. Cuando hablamos de subcorticales, a nivel de ganglios basales, que pueden haber asimetrías. Y cuando hablamos de axiales, hablamos del sistema límbico. Manifestaciones clínicas, todo lo que es corteza frontal, parietal, generalmente cursa con afectación o alteración de las funciones superiores, afasia, apraxia, agnosia, acalculia. Ya saben lo que significa todo eso. ¿Y qué demencias se encuentran dentro de lo que son alteraciones corticales, enfermedad de Alzheimer y enfermedades o demencia frontotemporal? Frontotemporal, sencillo, ¿no? Localización frontal, parietal, temporal. Dentro de estas está la demencia frontotemporal. Subcorticales, hay trastorno del movimiento. Y yo recuerdo que cuando hablaban de demencias con trastorno del movimiento, ahí teníamos a la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Parkinson. Recuerden que también hay una enfermedad, existe lo que es la enfermedad de Huntington, que es una alteración o que el paciente no puede controlar sus propios movimientos. Y hay otras demencias como la del cuerpo de Lewis, que son movimientos o con manifestaciones parkinsonianas o parkinsonismo, lo que está dentro de lo que es la enfermedad del cuerpo de Lewis. Bien, y tenemos también otros tipos como son dentro de la clínica aquellos pacientes que tienen déficit de memoria reciente, desorientación, como la enfermedad de Wernicke o la encefalitis herpética. Estas de acá generalmente asociadas a cuadros infecciosos o carenciales. Tengo la manera de clasificar según ubicación de la lesión, corteza, subcorteza, axial. También tengo otra manera de clasificar demencias, aquellas reversibles por algún déficit de algún suplemento, sea vitamina B1, déficit de vitamina B2, la hidrocefalia normotensiva que se encuentra acá, generalmente caracterizada por la triada de ataxia, ¿qué más? Incontinencia urinaria, ¿se acuerdan?
Apraxia de la marcha. Demencia urinaria. Vamos, una pregunta de ese momento. Sí, muy bien. Esa es la hidrocefalia normotensiva. Irreversibles o degenerativas, aquellas que no tienen cura. El Alzheimer no se cura, solamente se evita que progrese y llegue a estados terminales. Esas son las irreversibles. Y aquellos trastornos psiquiátricos que se catalogan o que se pueden llegar a confundir como demencia, depresión, trastornos conversivos, esquizofrenia. Todo paciente, antes de ser catalogado como demencia, tiene que pasar el test de depresión, porque simplemente el adulto mayor quizás no está demente, simplemente está deprimido. Cuando está demente, se le tiene déficit de vitamina B12, lo recuperas, le das vitamina B12 y mejora. No está demente, tiene un hipotiroidismo que nadie diagnosticó en ese momento. Recuerden que el hipotiroidismo se diferencia o se presenta de manera diferente en una persona joven que en una persona anciana. No, doctor, mi abuelito ya no camina, ya no sale, se para echado en su cama, es propio de la edad. No, eso no es propio de la edad. Si eso sucede y el abuelito no era así, es porque algo le está pasando. Salud. Puede ser por un déficit de algo, un cuadro infeccioso, bueno, hay que estudiar el por qué el abuelito ha cambiado de un momento a otro. Otra manera de clasificar demencias que lo tienen ahí. Evolución en el tiempo, el abordaje inicial. Recuerden, un paciente con demencia, sobre todo en adultos mayores, no llega a su consultorio diciendo, doctor, estoy demente. No. ¿Quién lo trae? Lo trae el familiar, lo trae la esposa, lo trae el hijo, lo sienta. Y motivo de consulta, señora, doctor, mi esposo sale y no se acuerda cómo llegar a la casa. O mi esposo sale y olvida las llaves siempre. O me ha dejado la estufa siempre prendida, siempre lo está dejando. O se ha olvidado de usar el celular. Y el esposo voltea y la mira y dice, yo, en un momento, yo me siento bien, doctor, no sé por qué mi esposa dice eso. O los hijos son las que traen a la madre diciendo, doctor, mi madre habla y me llama y pregunta por mi papá, pero mi papá murió hace como 10 años y ya parece que se olvida, ¿se entiende? Y la madre voltea y dice, sí, yo no recuerdo eso. Generalmente es un familiar el que lo trae y comienza a dar el relato. Es muy raro, no es común que venga el mismo paciente y te diga eso. Sí. Entonces, manifestaciones clínicas, por eso una historia clínica completa, que generalmente es indirecta. Identificar causas tratables, puede ser depresión, hipotiroidismo, déficit de vitamina B1, B12, ¿ya? Descartar cualquier cuadro infeccioso, neurosífilis tardía, que por ahí le está dando alguna manifestación clínica y nadie se dio cuenta, VIH, sífilis. Pruebas en casos seleccionados como tomografía, punción lumbar, también porque algunas características en el líquido cefalorraquídeo también podemos encontrar en enfermedades de Alzheimer. Resonancia magnética para ver lesiones específicas de algunas zonas, pruebas moleculares, electroencefalogramas, entre otros. Recuerden que un paciente demente inicia con o al inicio mantiene autonomía, puede hacer sus actividades solo, puede ir al mercado, puede ir a la tienda, puede usar su celular, puede pagar cuentas, ¿ya? Y en algunos casos pueden llegar a trabajar. Personas con Parkinson trabajan, personas con Alzheimer pueden llegar a comprar algo y igual regresar a su casa cuando es muy leve, o acompañado siempre de un familiar o a un acompañamiento, ¿sí? Pero no quiere decir que no puedan salir de casa. Pero cuando esto va avanzando, pierde autonomía. El paciente ya no puede hacer sus pagos, no puede llamar él solo a algún familiar lejano, quizás ya no pueda salir a comprar algo. Y si esto progresa, se vuelve dependiente de funciones básicas. No se puede vestir, no puede alimentarse solo, ya no puede andar, ¿se entiende? Comienza con cuadros leves hasta cuadros severos. Las demencias degenerativas, y aquí hablaremos de la más frecuente, que es... Sí, supongo que todos han marcado Alzheimer. Quiero creer que sí, es imposible que no hayan marcado otra cosa. Muy bien, Alzheimer, la causa más frecuente, aparece generalmente en poblaciones de 60 para arriba por frecuencia, siendo mucho más prevalente entre los 85 años para arriba, hasta un 8%, puede llegar a afectar tanto al paciente como al entorno familiar. Cromosomas asociados a la enfermedad de Alzheimer, el cromosoma 21, 14 y parte del cromosoma 1. Y los genes que se encuentran dañados ahí de los, sobre todo el gen de la presenilina. Cuando he hecho cardio, hay un medicamento que actúa más o menos en la negligencia. ¿Se acuerdan? Sacubitril o valsartán, sacubitril. Entonces se dice que por ahí puede alterar algo de estas proteínas. ¿Ya? Está en estudios, no hay nada confirmado. No hay una etiología que te diga mi paciente tiene Alzheimer por esto. Son manifestaciones o factores
múltiples. Hay factores genéticos, ambientales. Sí está demostrado que el tabaco puede llegar a afectar la parte del cerebro. ¿Qué más? El poco hábito de la lectura, también está demostrado que el no estimular el cerebro genera atrofia de estos. También es importante eso, la lectura. Antecedentes personales, si pacientes han tenido antecedentes de carga o antecedentes de Alzheimer, pues es probable que tenga el gen y aumenta la probabilidad de que tenga esta enfermedad. Se presenta de diferentes formas y a nivel fisiopatológico se habla que hay una alteración en las proteínas a nivel del parénquima cerebral, sobre todo a nivel de la proteína tau. Por eso Alzheimer es conocido como una taupatía. ¿Y por qué se habla de proteinopatía dual? Porque hay acumulación de una proteína normal, que es la proteína beta 2, las placas beta amiloideas. La presencia de ovillos, esto lo vamos a ver acá. Quiero que vean esto. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede? Hay proteínas amiloides que se encuentran dentro del cerebro y estas se fraccionan. Las proteínas AB son las que se acumulan, a nivel extracelular. Estas se vuelven densas, no se degradan y se acumulan a nivel de la neurona perineuronal. Son placas que se encuentran a nivel extracelular. Las placas de proteínas beta amiloides. Y dentro de las proteínas beta amiloides tenemos esto. ¿Dónde está? Las proteínas beta amiloides extracelulares AB42. Las proteínas beta amiloides extracelulares AB42. Es un compuesto totalmente denso, insoluble, que se encuentra a nivel extracelular y tiende a ser tóxico para el parénquima celular, para el parénquima neuronal. Y luego tenemos lo otro, que es la proteína tau. ¿De qué se encarga la proteína tau? ¿De qué se encarga la proteína tau? Vamos, fisiología. Partes de la neurona. ¿Qué está señalando ese cuadrito en este momento? ¿Cómo se llama esto? Vamos, chicos. ¿Cómo se llama esto y cómo se llama esto? Bien, dentro de la zona que hay microtúbulos, ¿sí? ¿Los ven? ¿Esos microtúbulos están disgregados? No, se encuentran bien estructurados. ¿Y quién los une? ¿Quién une los microtúbulos? La proteína tau. La proteína tau se encarga de unir esos microtúbulos. Pero ¿qué pasa? Hay una fosforilación de la proteína tau y esta comienza a degradarse y se comienza a acumular dentro de la célula, intracelular. ¿Ya? ¿Y qué pasa con los microtúbulos? Se rompen, se disgregan, hay alteración y viene un pase del torrente sináptico. ¿Se entiende? Muy bien. Tienes dos beta 2 amiloides a nivel extracelular y tienes la proteína tau a nivel intracelular. ¿Sí? Listo. No se vayan a olvidar. Hiperfosforilación de la proteína tau. Y miren esto de acá. Hiperfosforilación de la proteína tau CSK3B. No puedo hacer por ustedes. Fases de lo que es la enfermedad de Alzheimer. Al inicio de la fase preclínica se comienza con cuadros leves, episodios de olvidos recurrentes, intermitentes, a veces se olvida cerrar la puerta, a veces se olvida la llave, de un momento a otro se olvida cómo llegar a casa, de un momento a otro se olvida si pagó o no pagó las cuentas, y eso va a ir progresando. Y lo tenemos aquí. Bueno, esa es la fase preclínica. La fase clínica es cuando esto va progresando y va comenzando a tener alteraciones en la marcha, ya no reconoce a familiares directos como esposa, hijos, ya no sabe quiénes son, los confunde con otras personas, y la fase demencial ya cuando se encuentra postrado, cuando ya comienza a perder funciones superiores. Y el plan de todo esto es reconocer al paciente en estadios tempranos, para que no pierda esas funciones superiores o estas sean leves y el paciente pueda desarrollar sus actividades diarias comúnmente. De eso se trata el diagnóstico temprano de la enfermedad de Alzheimer. Características neuropsicológicas que puede presentar el paciente.
alteración de la capacidad nueva de aprendizaje, memoria y reconocimiento alterada, el paciente no reconoce a las personas, alteraciones del lenguaje, afasia nominal, afasia de capacitación de planificación, alteraciones de la capacidad para reconocer objetos y caras familiares, cosas que ella sabía pero se ha olvidado en ese momento. Antecedentes psiquiátricos, apatía, síntomas depresivos, alucinaciones, alteraciones neurológicas, rigidez generalizada, incapacidad para la marcha, pero esos son estadios más avanzados. Estas manifestaciones de rigidez generalizada, incapacidad para la marcha, que son estadios más avanzados, y lo podemos ver acá. ¿Cómo inicia todo? Es ese adulto mayor que se olvida de las cosas, olvida las llaves, olvida si ya pagaron las cuentas, sale a la calle y se tiene que sacar a un policía porque dice, no me acuerdo dónde vivo, no sé cómo llegar, salí y no sé qué carro tomar para volver a mi casa. Llega a la casa, ve a su señor y dice, ¿quién eres tú? Tú no eres mi esposa, ¿dónde está mi esposa? ¿Qué han hecho con ella? Sigue la siguiente fase, el paciente ya no se puede desplazar, tiene que usar bastón, se le dificulta la marcha, hasta terminar en la fase final, que es postración. ¿De qué se muere un paciente con Alzheimer? ¿Por estar postrado? No. ¿De qué se muere? Infecciones, sobre todo neumonías aspirativas. Dentro de lo que es, ustedes han visto de disfagias, dentro de ahí, por ahí debe estar Alzheimer, porque tienen un tipo de disfagia que puede ser neumonías aspirativas. ¿De qué más se mueren los pacientes? Infecciones respiratorias, infecciones urinarias, sobre todo más en mujeres que están postradas. Infecciones urinarias, úlceras por presión, infecciones de piel. ¿Qué más? Trastorno hidroelectrolítico. Todo el mundo deja la vuelta en cama, nadie se acuerda de darle agua. Hace hipernatremias, hace trastornos hidroelectrolíticos, fallas renales en ese momento. Hace un montón de sol, nadie se acuerda de hidratarlo. De eso fallece un paciente con Alzheimer, no necesariamente por la misma demencia. ¿Sí? Ok. Muy bien. Hay algunos criterios diagnósticos que necesito que recuerden, sobre todo para algunos de ustedes. El criterio diagnóstico de enfermedad de Alzheimer probable tiene que cumplir esos requisitos. ¿Se acuerdan del Mini-Mental Test? Patológico, menos de 24. Déficit de 2 o más áreas cognitivas, atraso, náusea, calculia, todo lo que ustedes ya han visto. Ausencia de trastorno de conciencia, Inicio entre los 40 y 90 años, sobre todo después de los 65. Es raro, no digo que no exista, pero es raro ver un paciente con Alzheimer a los 30 años. Es muy raro, no es común. ¿Listo? Y demás características. Ese es el Alzheimer probable. Alzheimer posible. Existencia de un déficit gradual progresivo en las funciones cognitivas en ausencia de otra causa. Y fíjense acá dice déficit gradual progresivo de las funciones cognitivas en ausencia de otras causas. No te hablan de un Mini-Mental todavía. Por eso te dice Alzheimer posible. Demencia con variación en su inicio o curso evolutivo en ausencia de otros trastornos neurológicos. ¿Ya? O sistemas capaces de explicar esto de acá, o sea, podrías aplicarlo como un diagnóstico de exclusión. Y terminamos con lo último, criterios de enfermedad de Alzheimer definitivo. Cumplir los criterios de la enfermedad de Alzheimer probable, que lo hemos visto, y evidencia histopatológica compatible. Y para tener una evidencia histopatológica compatible, ¿qué necesitaría? ¿De dónde lo vería la parte histológica? Una biopsia. Una biopsia, muy bien, ¿de dónde? ¿De dónde es la biopsia? ¿De dónde? Dígalo, doctora, sin miedo. No sea tímido. ¿De dónde viene la biopsia? ¿Del hígado? Del cerebro. Del cerebro, muy bien. Entonces, diagnóstico definitivo de Alzheimer. Todos los criterios de Alzheimer probable que hemos visto arriba, más biopsia de cerebro. ¿Biopsia de cerebro para demostrar Alzheimer? No, el diagnóstico se vuelve clínico nada más. Generalmente nos quedamos acá. Sería muy raro biopsia del cerebro para un diagnóstico de Alzheimer. Nadie hace eso. En casos muy específicos, algo así, pero no, es muy raro. Y apoyo de otras pruebas complementarias como el estudio de líquido cefalorraquídeo, que también es importante. El estudio de líquido cefalorraquídeo. Entonces tienen Alzheimer probable, Alzheimer posible, que es como un diagnóstico de exclusión, y el Alzheimer definitivo, que es todo lo que es Alzheimer probable más biopsia. Okay. Entonces, para el diagnóstico, historia clínica, factores de riesgo, más la clínica del paciente, las manifestaciones clínicas. Descartar deterioro cognitivo reversible, o sea,
tengo a mi paciente, le hago el mini-mental, recolecto todos los datos en la historia clínica y yo digo, ya, este paciente puede tener Alzheimer. Tengo que descartar todo lo cognitivo reversible, que son, ¿cómo que? Vitamina B12, hipotiroidismo, trastornos metabólicos, trastornos hidroelectrolíticos, hiponatremia, hipernatremia. ¿Sí? Tengo que descartar todo lo reversible. Si descarto todo lo reversible, ya, sigo avanzando. Mini-mental o MoCA son test de demencia. Mini-mental o MoCA son test de demencia. El MoCA valora más puntos, pero no se puede aplicar a todas las poblaciones. Poblaciones sin estudios, analfabetas, pues es más complicado. Imágenes, si fuera necesaria, como la resonancia magnética, nos ayudaría. Confirmar diagnóstico como el Alzheimer posible, probable, y establecer la gravedad de esto. Establecer la gravedad de esto y dar tratamiento. Es lo que tenemos que hacer con el paciente. Y acá tenemos, ¿no?, Alzheimer probable y todos los criterios que ya habíamos dicho previamente. Muy bien, ¿y qué es el mini-mental test? Mini-mental test de Forstein. Es este de acá. Valora orientación, fijación, concentración y cálculo, memoria, y esas son las preguntas de hoy. ¿Qué día de la semana es hoy? ¿En qué año estamos? ¿En qué mes? ¿Cuál es el día? ¿La fecha? ¿Cuál es la estación del año en que nos encontramos? Todas esas preguntas van sumando puntos. Fijación, le voy a decir tres palabras, cuando yo las termine, quiero que por favor usted lo repita. Cuéntale qué quiere. Allá. Sí, producción, concentración y cálculo. Terminamos con esto. Le voy a decir tres palabras, cuando yo le diga, quiero que lo repitan. Por ejemplo, tú le dices, señor, yo le voy a decir perro, mono, gato. Ya, seguimos con la entrevista. Señor, ¿recuerda las palabras que le dije? ¿Me las podría volver a repetir? Ya. Concentración o cálculo. Le voy a pedir que reste de 7 en 7 a partir de 100. Usted tiene 100, reste de 7 en 7. ¿Sí? Toma su tiempo, pero lo hace. De eso se trata el tema del cálculo. Memoria. ¿Recuerda usted las tres palabras que le dije antes? Listo. Vuélvalas a decir. ¿Entiende? ¿Cuáles serán? Perro, mono, gato. ¿Cuáles serán? Perro, mono, gato. Perro, gato. Todavía están conscientes. Lenguaje y construcción, y le muestran, ¿qué es esto? Le pueden mostrar un reloj, pueden mostrar un celular, ¿ya? Y esto y lo cambian. Si reconoce, bien; si no reconoce, algo está pasando, y le van restando, sumando puntos. Repita la siguiente frase después de mí, y le dice que repita. Le voy a dar algunas instrucciones, por favor sígalas en el orden que les voy a decir. Tome papel con la mano izquierda. Tome el papel con la mano izquierda, dóblelo con la mitad y póngalo en el suelo. Con la mano izquierda solamente, lo pone en el suelo. Luego recójalo y ya repita esto con la otra mano. Son actividades que el paciente puede lograr hacer. Lea esto y haga lo que dice, ¿no? Cierre los ojos, cierre los ojos. Quiero que por favor escriba una frase que diga un mensaje, lo que quiera. Copie este dibujo y le pides que copie el dibujo. Así vemos alteración de espacio para que el paciente vea cómo es el tema de praxia. ¿Cuál es el problema del mini-mental test? Si tu paciente no sabe leer, vamos a tener un problema. No va a poder escribir o hablar o hacer algunas cosas. Entonces existen otros test. ¿Qué otros test pueden aplicar acá? Como el test del reloj. ¿Qué le pides al paciente? Que dibuje un reloj y ponga las horas y ponga las manecillas en determinada hora. ¿Ya? Eso te orienta para saber cómo es su relación de tiempo, espacio. ¿Sí? Hay otros test como el MoCA, que es mucho más amplio que el mini-mental test, pero mucho más específico para algunas áreas, y si el paciente no ha tenido una educación o no ha sido instruido, pues es un poco más complicado con ellos. Tratamiento. ¿Cuál es el problema con el Alzheimer? Lo que se ve es un déficit de un neurotransmisor. ¿Qué neurotransmisor se encuentra deficiente en el Alzheimer? Acetilcolina. La acetilcolina, muy bien, es un neurotransmisor que se encuentra deficiente debido a la poca producción a nivel de los núcleos basales. Ya, es uno. Dos. Ustedes recordarán que entre la neurona pre y postsináptica, donde se libera acetilcolina para que se unan los receptores, existe una enzima que la degrada, ¿no? ¿Sí? Porque si no estaríamos hiperestimulados a cada momento. ¿Cómo se llama esa enzima?
Acetilcolinesterasa. ¿Cómo se llama? Acetilcolinesterasa. Acetilcolinesterasa, muy bien. Pero si yo tengo un déficit de acetilcolina y tengo poca acetilcolina, lo que yo quiero es que la degraden más rápido o se demoren un poco más en degradarla y así puede más acetilcolina en el espacio intestinal. Demore. ¿Qué? ¿Quiero que se degrade más o quiero que se demoren en degradarse? Que se demore. Se demore en Se degradarse. demoren porque tengo poca acetilcolina. Entonces parte del tratamiento del Alzheimer, sobre todo en leve moderado, es inhibidores de acetilcolinesterasa. ¿Cuáles? Los que tienen ahí, donepezila, ribastrimina, galantamina. Efectos adversos por frecuencia, manifestaciones gastrointestinales. Dentro de lo que es moderada, dentro de lo que es moderada severa, antagonistas no competitivos de los receptores NMDA, como la memantina. Efectos adversos más comunes, constipación, somnolencia, mareo. Antagonistas no competitivos del receptor NMDA. Recuerden, para el tratamiento, para cuadros moderados de Alzheimer, tienes inhibidores de la acetilcolinesterasa, que son estos de ahí, y los que son antagonistas no competitivos del receptor NMDA, memantina dentro de ellos. ¿Qué más con Alzheimer? ¿Algún momento falta con esto? A ver, tengo algo pendiente con usted. Ya. Líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo. Si las placas beta-2 amiloides se acumulan y son densas y no se diluyen y se quedan en el parénquima, si yo doso beta-2 amiloides AB42 en el líquido cefalorraquídeo, ¿cómo estará? ¿Estará alto o estará bajo? Recuerden, la beta-2 amiloide AB42 es denso y se acumula en el tejido del parénquima. Estará disminuido. En el líquido cefalorraquídeo, la AB42 se encontrará disminuido. Muy bien. La proteína tau se pierde. La proteína tau se pierde. Se desfosforila, se degrada y se pierde. Y la neurona que se acumula dentro de las neuronas es intracelular, pues esta neurona se destruye y la proteína tau se libera. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo estará la proteína tau total en el líquido cefalorraquídeo? Elevado. Recuerda, la proteína tau se encarga de unir los microtúbulos dentro de la célula. Normalmente debería existir afuera, no, en muy pocas concentraciones. Pero luego esta se libera, los microtúbulos se disgregan, la neurona se muere y se destruye. Y esta proteína tau se libera en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, cuando yo la dose en el líquido cefalorraquídeo, ¿cómo estará? Aumentada. Ya tengo la AB42 disminuida y la proteína tau aumentada. Muy bien. Y obviamente la proteína tau fosforilada, porque hay una fosforilación de la proteína tau, también se encontrará elevada, porque se rompe la célula, se destruye y se libera. Listo, muy bien. Eso era un dato que... Entonces ya saben cómo van a encontrar en el líquido cefalorraquídeo. La AB42 estará disminuida. Y la proteína tau total estará. Y la proteína tau fosforilada estará elevada, aumentada, listo. No se vayan a olvidar. Ya me acordaré cuando les hagan las preguntas de post-test. Demencia por cuerpos de Lewy. Constituye el 15% de las demencias, etiologías desconocidas. Realmente ninguna de las demencias tiene una causa así completa. El deterioro cognitivo de estos pacientes tiene característicamente fluctuaciones y aparece precozmente. ¿Qué características tiene la demencia del cuerpo de Lewy? Alucinaciones visuales bien elaboradas, signos de parkinsonismo, que son movimientos involuntarios, y exagerada sensibilidad a los neurolépticos. Exagerada sensibilidad a los neurolépticos. En la demencia de cuerpos de Lewy tienes que tener mucho cuidado con los neurolépticos porque puede ser un síndrome que se llama el síndrome neuroléptico maligno si es que no tienes cuidado al momento de tratar al paciente. Muy bien. ¿Quién es él? ¿Quién? No, ¿quién es? Vamos. Robin Williams. Muy bien. Conocido por sus personajes, varios personajes. El más conocido ese, doctor, ese. Muy bien, muy buena película. Pachán también. Muy bien. Él tenía la demencia por cuerpos de Lewy. Él tenía la demencia por cuerpos de Lewy. ¿Y qué son los cuerpos de Lewy? Son inclusiones a nivel del parénquima. Son inclusiones a nivel celular, intracelular.
como ven acá. Sí, ya tenía demencia. Son inclusiones intracelulares a nivel neuronal. Muy bien. Los cuerpos de Lewis son inclusiones intraneuronales, concéntricas, eosinofílicas, que son eosinofílicas quiere decir la coloración nada más. Y muchas de las características clínicas que presenta son parkinsonismo, alucinaciones visuales, alteración del sueño, sensibilidad neuroléptica, otra vez demencia y bueno, fluctuaciones cognitivas. Dentro de los rasgos centrales tenemos ahí la demencia, dentro de los rasgos nucleares, fluctuaciones a nivel de conciencia y dentro de los rasgos sugestivos, sensibilidad a los neurolépticos. Eso es la enfermedad de cuerpos de Lewis. Y otra de las enfermedades que aparecen en edades tempranas es la demencia frontotemporal. Demencia frontotemporal. Si yo hablo de frontotemporal, estoy diciendo que se afecta a la corteza, generalmente a nivel frontal y listo, muy bien, difícil. Entonces, como pueden ver ahí, hay una disminución de la corteza. Hay una atrofia cortical, frontal y temporal. Y si tengo alteraciones frontales, ¿qué manifestaciones clínicas puede tener mi paciente? A nivel frontal y temporal. Si se altera la parte frontal de ustedes, ¿qué manifestaciones clínicas podrían tener? ¿Conciencia? ¿El habla? Capacidad de alteración del comportamiento. Ese paciente que va, se sienta al restaurante y esto no es como, se saca el pantalón, lo vuelve y se pone a comer solamente en lo que es ropa interior. ¿Se entiende? Aquel que se para y comienza a hacer de manera más extrovertida, cantar de la nada, ¿no? Demencia frontotemporal, alteraciones. Quiero pensar que no es por eso. Ese tipo de pacientes, cuando se altera la parte frontal, hay alteraciones del comportamiento. Y ustedes recuerdan por anatomía que en la parte frontal también hay una parte que se encarga del lenguaje. ¿En qué zona? Broca. Broca, muy bien, en la parte frontal, inferior, en la parte posterior, muy bien. Por eso frontotemporal tiene alteraciones de comportamiento y de lenguaje. Lenguaje, frontal, muy bien. Y en la parte temporal, que ustedes lo tienen bien desarrollado, se encuentra la memoria. Entonces, hay alteraciones de memoria, hay alteraciones de memoria. Alteraciones de juicio, personalidad, desinhibición, mutismo, reducción del lenguaje, apatía, falla de flexibilidad mental y cambios en la conducta. Entonces reconocemos los más importantes: frontal, lenguaje, comportamiento; temporal, memoria; demencia frontotemporal. Algunas características o diferencias de las otras es que aparecen personas un poco más jóvenes. Generalmente nosotros habíamos dicho mayores de 60, en estos pueden aparecer en los 40 más o menos. Y su avance es rápido, Este tipo de pacientes tienden a fallecer rápidamente. Hay un actor que también tiene una demencia frontotemporal, que es Bruce Willis. Bruce Willis tiene demencia frontotemporal. Y la verdad es que lo mantiene muy bien. Bruce Willis, no, ¿quién no conoce a Bruce Willis? Demencias vasculares. Algunos criterios para demencias vasculares constituyen la segunda causa de demencia. ¿Qué criterios debes tener para tener una demencia vascular? Haber tenido un accidente cerebrovascular. Demencias vasculares, haber tenido un accidente cerebrovascular. Otro, tener algún factor de riesgo como causal. En este caso, lo más frecuente es hipertensión arterial. Signos clínicos de demencia vascular: inicio brusco, 3 meses, trasciclos, curso escalonado, historia de caídas frecuentes o trastorno de la marcha. Signos neurológicos focales, cambios de humor y depresión. Entonces, para yo hablar de demencia vascular, tengo que tener estos criterios: inicio brusco, por lo menos de 3 meses tras un infarto cerebral. Es aquel paciente que le tomas una tomografía y sale que tenía microinfartos y el paciente nunca se enteró, no se dieron cuenta. Curso escalonado. Cuando hablo de curso escalonado es eso. El Alzheimer es una enfermedad progresiva, va progresando. En cambio, la demencia vascular, el paciente tiene recaídas y de ahí ya no se recupera, y ahí va cayendo el tema de lo que es comportamiento, habla, lenguaje. ¿Sí? Muy bien. A eso se le dice como curso escalonado. Tiene episodios bruscos de caídas. Historia de caídas frecuentes o trastorno de la marcha. Es ese abuelito que dice: mi abuelito se cae a cada rato. Pobrecito, debe ser porque está abuelito. Pero no, es porque ha tenido microinfartos y esto que le está generando el síndrome de caídas frecuentes.
signos neurológicos focales, y cuando habla de neurológicos, habla de focalización. Hemiparesia, Babinski positivo, esos son signos neurológicos focales, ¿ya? Hemiplegia, braquial, plural, signos neurológicos focales, afasia. Y cambios de humor, depresión y la habilidad emocional. Ya está. Entonces, habíamos dicho criterios diagnósticos para demencia vascular. Haber tenido un ictus, por lo menos haber tenido un ictus en los últimos 3 meses, 1, 2, decremento cognitivo de al menos dos áreas cognitivas de la vida, 2 áreas cognitivas, por lo menos 2, con un ACV en los últimos 3 meses, y que esté focalizando, que haga focalización, criterios para poder actuación como demencia vascular. La demencia vascular puede ser por isquemia, puede haber hecho hemorragia, puede tener una combinación de ambos, isquemia hipóxica, y el daño puede estar en diferentes partes. La demencia vascular te puede dañar tanto a nivel cortical, subcortical, también te puede dañar a nivel de sustancia blanca. Por eso sus manifestaciones clínicas son diversas. Ya está. Y criterios diagnósticos entonces: deterioro de la memoria, afectación de uno o más de las siguientes funciones cognitivas superiores, que es lo que vemos allá, tener los puntos 1 y 2, interfieren significativamente las funciones sociales del paciente. Otro criterio, tener presencia de signos y síntomas de focalización. Y el último, los déficits no aparecen exclusivamente en el curso del delirio. Quiere decir que no aparecen de un momento, fluctúan y luego se mantienen constantes. Orden cronológico de lo que es la aparición de este tipo de demencia: actividades avanzadas, cultura y social se mantienen, las actividades instrumentales, dinero, compras, teléfono, y el ABBD, que es vestirse, comer, actividades básicas de la vida diaria, vestirse, comer, asearse, la retención o el manejo o el control de esfínteres, de operación autónoma. Todo esto que normalmente debería estar en una persona adulta mayor, en este tipo de demencias vasculares se pierde. Todo eso se va a ir perdiendo. Se pierden las actividades avanzadas, luego las instrumentales y luego las actividades básicas de la vida diaria. Ya está. Entonces habíamos dicho que existen muchos tests para estudio de demencia. Habíamos dicho que existe el test de Pfeiffer, el test de fluidez verbal, el test del reloj, que son estos de acá que ya lo vimos, el mini examen cognitivo, el mini mental test, el famoso test del reloj que pueden aplicarse entre ustedes mismos, el test de Pfeiffer, exploraciones de síntomas psicológicos y conductuales de demencia, que también tenemos ahí, para ver lo que son escalas de depresión, la escala de Cornell, que es para ver la escala de depresión, que podría ser usada no solamente en adultos mayores para demencia, es una escala de depresión, se puede usar en cualquier población. Solamente lo que queremos es descartar que tu paciente tenga depresión y no sea un cuadro de demencia. Te ayuda como diagnóstico de depresión. Examen físico y exploración neurológica es importante en el paciente para ver el tema de demencia. Exploraciones complementarias. Habíamos dicho que tiene que descartar todo lo que sea reversible. Déficit de vitamina B12, anemia, bioquímica básica, trastorno electrolítico, función renal, hormonas tiroideas, determinaciones adicionales como perfil férrico, prueba de VIH, serologías, descartar enfermedades autoinmunes, sí que lo medita, porque ustedes recuerdan el reumato que hay neurolupus, y dentro del neurolupus se manifiesta con síndromes psiquiátricos. Exámenes complementarios imagenológicos, tomografías, resonancias, el PET scan. Esta es una paciente con una resonancia, una PET scan normal, que es lo que podemos ver acá. En el Alzheimer es lo que podemos ver acá. Ocurre preferentemente o hay daño a nivel de hipocampo. Alzheimer tiene daño a nivel de hipocampo, ¿ya? Y en el lóbulo temporal. Cuando te pregunte anatómicamente en el parénquima dónde tiene daño el Alzheimer, a nivel de hipocampo, ya está. Y la famosa síndrome de Tic. Todo lo que está rojito es la parte del parénquima que sí funciona, metaboliza la sustancia que se ingresa en el PET scan. En el síndrome de Tic, como ustedes pueden ver, hay partes que no se metabolizan. Esas partes son áreas perdidas. ¿Qué zonas de la corteza se encuentran dañadas en el síndrome de Tic? Frontal y temporal. PIC es otro nombre para el síndrome o la demencia frontal temporal. Muy bien, valoración funcional, actividades instrumentales de la vida diaria. Para eso tienen un score, índice de Lawton,
cuando ustedes lleven geriatría el próximo ciclo, porque todos obviamente lo van a llevar, van a hacer el índice del Lawton, que son actividades básicas de la vida diaria, a todo adulto mayor. ¿Ya? Y el índice de Bartlett generalmente son escalas de dependencia, actividades básicas de la vida diaria. Uno es para lo que es manejo de instrumentos y el otro son actividades básicas, cuidado personal, aseo. En cambio el otro es para el uso de instrumentos como cocinar, medicación, uso de su dinero, teléfono. Para eso te sirven estas dos escalas, Bartlett y Lawton. Y para terminar, existe una gran diferencia entre demencia y delirio. No es lo mismo demencia y delirio. Delirio es agudo, demencia es crónico. Para la demencia no hay cura. Se cronifica, avanza y el plan es solamente evitar su progresión rápida. ¿Ya? El estado de la conciencia y la demencia es normal. Y ese es su punto. El estado de la conciencia y demencia es normal. En delirio, la conciencia está afectada. ¿Y qué más? Reversibilidad. La demencia es irreversible. El delirio es reversible. Es ese adulto mayor que de un momento a otro se confunde, está hospitalizado, lo amarran y de lo que te había hecho la historia clínica completa, de él te había dado todos los datos, al día siguiente te dice: ¿quién eres tú? Suéltame, me quieres robar. Lo desamarras, le hablas y al día siguiente ya se encuentra normal. Fluctuante, reversible, agudo. Eso es delirio. Demencia crónica. ¿Listo? ¿Sácame una hoja o no puede ser? Sácame una hoja. Ya, sácame una hoja. Ahorita.